Entonces vamos a iniciar con una oración. Le pediría a Alex, a Ujú, ver si es tan amable en guiarnos. Entonces vamos a orar. ujú. Padre, pues te queremos dar muchas gracias por este día, porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Te queremos pedir que seamos muy bendecidos a través de lo que ahora Miguel nos va a compartir. Te queremos pedir, Señor, que pueda ser un estudio fluido, que sea un estudio, pues sobre todas las cosas que tú toques nuestro espíritu, Señor, que podamos estar concentrados. Prepara nuestros corazones, Dios, para las enseñanzas del día de hoy. Y Padre, pues todo esto lo quiero pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, pues miren, recuerden, no solo recordando, estamos viendo el atributo de Dios, que es su bondad, la bondad de Dios, y los puntos que hemos visto es lo que significa ser bueno, nuestra razón de vivir, bondad y severidad, y podemos acercarnos confiadamente a Él. Hoy vamos a iniciar viendo la actitud bondadosa de Dios. Esto es un poco diferente a la bondad y la severidad, que habla del carácter de Dios, y en esta actitud bondadosa de Dios, más bien habla de Dios hacia su creación, hacia nosotros los seres humanos. El pasaje que vamos a empezar viendo es Romanos 2:4, que dice: ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces nosotros vemos aquí con mucha claridad que dentro de esta bondad de Dios hacia su creación, Él es tolerante y paciente. Lógico, Él quiere tener comunión con nosotros en todo momento, y de hecho, para poder romper todo obstáculo, Él envió a su Hijo, pagó por nuestros pecados en la cruz, y habiendo sido justificado, es justificado todo aquel que cree en Él. Una vez que nosotros creemos y nos convertimos en hijos de Dios, precisamente ahí empieza el trabajo de Dios en nuestra vida, y va a iniciar lo que es la paciencia que Él tiene para con nosotros. Todos nosotros sabemos que somos necios, que somos tercos en muchas cosas, que somos desleales, pero a través del compromiso que Dios toma con nosotros de que hará que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, como dice Ezequiel 36:27, Él va a empezar a trabajar en nuestras vidas, y por supuesto que va a requerir de paciencia, pero bueno, como Él es Dios y es un ser infinito, su paciencia ya no se va a agotar. Eso es algo muy importante. Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos desesperamos con personas que no entienden cosas que les estamos diciendo, o instrucciones que le podemos estar dando a un empleado que no lo hace, no lo entiende, y tenemos muchas veces que armarnos de paciencia para explicarle de una manera más detallada hasta que la persona entienda. Y generalmente cuando una persona entiende, pues ya hace las cosas como debe hacerlas. Así somos nosotros también. Nosotros pasamos de una vida carnal a una vida espiritual, y tenemos que empezar a vivir esa vida espiritual que no sabemos ni cómo caminar ni cómo comportarnos. Recuerden que es un mundo abierto. Dice la Escritura en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aún en ese aspecto nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios en forma espiritual. Nuestra relación, nuestra supuesta relación con Dios antes de nuestra conversión solo era para hacerle peticiones egoístas, o hacerlo a un lado, tomarlo cuando nos convenía, desecharlo cuando no nos convenía, y así era nuestra relación con Él. Pero cuando Él nos mostró en su amor infinito nuestra necesidad de Él, y nos mostró nuestro pecado y quitó todo este estorbo, entonces Él nos hizo libres, libres para que tuviéramos confianza en una relación con Él, y que eso fuese tomando en nuestra vida un sentido verdadero, para que a partir de nuestra conversión nosotros confiemos en que Dios no cambia, en que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que una vez reconciliados, Él siempre nos va a guiar de acuerdo a su bondad a
que experimentemos una mayor comunión con Él. También nos va a guiar al arrepentimiento en aquellas cosas que nosotros somos necios y no queremos abandonar de nuestra vida, pecados que no queremos abandonar de nuestra vida. Pero al final de cuentas, como Jesús ya hizo todo el trabajo y Jesús es Dios, Jesús, desde que estuvo aquí en la tierra demostró ser el ser más bondadoso que haya existido, pues ya que es Dios hecho hombre. Y nosotros debemos aprender de esa bondad. Nuestra bondad debe ser un reflejo de la bondad de Cristo, que es como un aroma de vida hacia las personas que nos rodean. Como dice 2 Corintios 2, 14 al 16. Mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces nosotros cuando empezamos a crecer en nuestra relación con Él, empezamos a caminar y comprobar su bondad, empezamos a manifestar de una manera natural con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, o con la misma predicación del Evangelio, compartir el Evangelio, empezamos a manifestar a un mundo incrédulo su bondad. Y la palabra de Dios puede dar vida a los que nos rodean, pero nosotros siempre debemos de ser como Dios es con nosotros. Y para que nosotros podamos entender cómo debemos ser con los demás, tenemos que empezar a vivir esa relación y tomar en cuenta con mucho detalle, con mucho detenimiento, cómo nos trata Dios a nosotros. Y si nosotros aprendemos y confiamos en esa bondad, naturalmente vamos a tratar a los demás de una manera diferente. Así como la paciencia que Dios tuvo con nosotros muchas veces de toda una vida para llevarnos al cielo, así nosotros tenemos paciencia con los necios, con los que no tienen tanto entendimiento y con todos aquellos que se oponen al Evangelio, y muchos de ellos es porque no lo entienden. Tristemente, también con la falsa predicación del Evangelio, muchas personas tienen mucha confusión. Y nosotros podemos creer que las personas ya saben lo que nosotros sabemos o han recorrido el camino que nosotros hemos recorrido en Cristo, y no nos damos cuenta que a veces han pasado años en nuestra relación con Dios para que apenas aprendamos ciertas cosas. Y somos impacientes para con los demás, queriendo o pensando que los demás ya deben de saber lo que nosotros sabemos o deben salir adelante por experimentar cosas que no han experimentado, que nosotros sí hemos experimentado. Por eso es que Dios es paciente para con nosotros. A Él, de hecho, pues no le repugnan nuestras miserias, pero sí nuestro pecado. O sea, nosotros podemos ser, reitero, necios, tardos para entender, tardos para oír, etcétera. Pero Dios siempre va a tener misericordia de nosotros y siempre nos va a ayudar. Lo único que estorba o que puede estorbar nuestra relación con Dios, ya como hijos de Dios, pues es el pecado, no por parte de Dios, porque Él en Cristo ya nos ve perfectos. Recuerden que en la cruz Él ya nos perdonó todos nuestros pecados, sino de parte nuestra. Porque desde el momento en que nosotros, teniendo una relación de santidad con Dios, pecamos, se interrumpe esa relación por nosotros. Sí, es verdad que el Espíritu Santo se contrista también por esto. Se pone triste porque teniendo todos los elementos y todas las herramientas para poder servirle, muchas veces nos cegamos ante el pecado, nos afanamos ante ciertas cosas, y esto hace que nosotros quitemos los ojos de Jesús. Nos lleva a tomar nuestra vida en nuestras manos y, lógico, a desviarnos del camino. Pero Dios, en su paciencia infinita, pues tendrá que traer medios correctivos, como es la disciplina, para que nos volvamos a Él. En eso consiste también su paciencia y su benevolencia. Él no tiene ningún pensar por nada de lo que haya planeado o haya hecho, porque Él es perfecto en su actuar. Él no se equivoca.
Por tanto, la mala conciencia viene de parte nuestra cuando nosotros nos desviamos, porque somos imperfectos, pero Dios es perfecto en su actuar y por eso siempre nos puede ayudar correctamente en todas las cosas. Ahora, por más simples y obtusos que nosotros podamos ser, Él no desdeña ayudarnos. ¿Por qué? Porque su amor está demostrado en Cristo y al haber recibido este amor, Él no tiene ya nunca más nada contra nosotros. Por tanto, el Señor será nuestro enfermero, nuestro médico, nuestro cuidador, nuestro ayudador. No nos rechazará cuando nosotros, a partir de que nosotros ya estamos en Cristo, nunca nos rechazará. Y en eso consiste su bondad. Entonces nosotros tenemos que, en nuestra relación con Él, confiar en eso, en que Él es bondadoso, que es misericordioso y que nos tiene toda la paciencia del mundo. Pero cuando nosotros le damos la espalda por alguna circunstancia, que es generalmente algún pecado, aunque Él sea paciente, vamos a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hacemos. Por eso es tan importante siempre estar pensando en el carácter de Dios, siempre estar pensando en las bondades para que nosotros vayamos a Él en todo tiempo. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios por alguna circunstancia o algo que Dios nos respondió, o aún por un ataque pues del maligno, porque Él siempre, su trabajo es hacernos dudar de Dios, hacernos dudar de su amor, de su fidelidad. Entonces Él es paciente para con nosotros esperando el regreso. Por eso en Isaías 28:21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y hacer su operación, su extraña operación. Sin duda alguna, nosotros nunca entenderemos cómo Dios actúa. Por eso está este pasaje, porque su obra es extraña y no la entendemos. Pero lo que sí debemos nosotros confiar es que se va a dar el resultado que Él se propuso y que Él planeó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en sus obras. Entonces, esta debe ser nuestra confianza de ir a Él. Siempre la tendencia de nosotros como seres humanos es alejarnos de Él cuando hay pecado. De hecho, la Biblia deja de ser atractiva en nuestras vidas, nos vamos deprimiendo, vamos tomando nuestra vida en nuestras manos, pero si tan solo recordáramos en todo momento su bondad, eso nos motivaría a regresarnos a Él. Es por eso también que nosotros como creyentes podemos alentar también a otros, así como veíamos en este pasaje de Corintios, olor de vida para vida. Cuando nosotros compartimos con alguna persona que está en algún problema como creyente, pues podemos darle los pasajes necesarios para alentar su vida y alentarla a confiar en Dios. Pero recuerden que nosotros nunca vamos a dar nada que no sea nuestro. Y vamos a poder ayudar a las personas a que confíen si nosotros no hemos aprendido a confiar. ¿Cómo vamos a mostrar un camino que nosotros no conocemos? Y la clave para que nosotros empecemos a caminar en ese camino es confiar en la bondad de Dios. Entonces, el único y sabio Dios, eterno, maravilloso, alto y sublime, supremo en amor y en bondad, quiere que nos gocemos en Él y en su incomprensible y extraña obra. La palabra es confianza. Y cuando confiamos en Él, vamos a poder ver la actitud bondadosa de Dios y la buena disposición que Él tiene para con nosotros. Entonces pasaremos al siguiente concepto dentro de esto, que es: en la complacencia divina está nuestra complacencia. Y este es un punto muy importante también de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que nosotros derramemos lágrimas. Generalmente las lágrimas las derramamos por muchas razones: dolor, sufrimiento, etc. Él solo quiere que derramemos lágrimas por el pecado que nos lleva al arrepentimiento. Pero en realidad, Él vino a este mundo
porque Él podría detener para siempre la fuente del dolor humano, que es prácticamente lo que causa el pecado, lo que causa los sentimientos de culpa. Si no fuera de esa manera, el Señor Jesucristo no hubiera dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere que vayamos a Él para consolar nuestros corazones. Por eso es que uno de los seudónimos de Jesús es el Consolador, bueno, del Espíritu Santo. Recuerden que los tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúan conjuntamente. Entonces, cuando la misma palabra o una predicación, un aliento de alguna otro creyente nos consuela, es porque Dios está consolándonos a nosotros porque Él no quiere que nosotros suframos en un sentido. Para eso vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, Él vino y causó aflicción por el pecado. Pero de esa manera lleva así a la humanidad al arrepentimiento. Eso es algo diferente, ¿sí? O sea, Dios quiere que nosotros vayamos al arrepentimiento, pero una vez que estamos arrepentidos y que nos hizo sus hijos, Él quiere compartir su amor, su felicidad y su gozo. De hecho, que cuando Él se goza, nosotros nos gozamos. Cuando Él se entristece, y ahorita estamos hablando del Espíritu Santo, nosotros nos entristecemos. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón, que Dios nos dio desde el momento en que nos convertimos, es prácticamente el que hace todo el trabajo en nosotros. Pero por eso dice un pasaje en Tesalonicenses, no apaguéis el espíritu. Quiere decir que si nosotros somos rebeldes, vamos prácticamente haciendo a un lado la influencia que Él tiene sobre nosotros, cuando Él lo que quiere es consolarnos y quiere que siempre podamos volvernos a Dios en todo momento. Sí, es verdad que nosotros siempre vamos a pecar mientras estemos en este cuerpo. Recuerden, como dice Eclesiastés, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Nosotros vamos a pecar cada día. Pero pecar y tener desconfianza de Dios nos lleva a alejarnos de Él. Pecar y tener confianza de Dios nos lleva a acudir a Él para que Él nos limpie, nos consuele y nos restaure a la comunión con Dios. Entonces, la causa por la cual le puede causar aflicción es para arrepentimiento. Pero Él vino a este mundo, que es algo muy importante, estuvo dispuesto a perder su divinidad. Por eso, para poder hacer esta obra que nos reconciliara con Dios. Porque quería sanar nuestras heridas que teníamos a causa del pecado y así restaurarnos a una nueva relación con Dios. Esto nos lo dice en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros ya como hijos de Dios tenemos que aprender a encontrar nuestro verdadero gozo y nuestra satisfacción en nuestra relación con Él y en nuestra obediencia. Pero para que esto se dé, nosotros tenemos que tener confianza en Él y confianza en su bondad. Él quiere que hagamos a un lado todas las dudas que puede haber en nuestra vida, que nos impiden tener una plena comunión con Él. ¿Cómo vas tú a acercarte a Dios si dudas de Él? ¿Cómo vas a pedir o vas a tener la certeza que Él te va a responder a algo si no le tienes confianza? Es como, por ejemplo, cuando tú llegas a una casa de visita. Si tú eres invitado y no tienes confianza con las personas, pues quizá ni siquiera te sientes en una silla hasta que te indiquen dónde te vas a sentar. Menos vas a ir al refrigerador si tienes sed a tomar un refresco o vas a ir a servirte un vaso de agua porque tienes sed. Al contrario, entras con mucha precaución, pides todo, pero la desconfianza te impide desarrollarte correctamente. Pero Dios quiere que nosotros, en nuestra relación con Él,
tengamos esa plena confianza de acudir a Él en todo momento. Y la confianza viene porque debemos tener la certeza de que Él ya nunca tiene nada contra nosotros, como ya vimos anteriormente. Dios no tiene resentimientos contra nosotros porque alguna vez no obedecimos. Dios no se enoja ya con nosotros porque nos ve perfectos a través de Cristo. Por tanto, las dudas es problema nuestro. Y generalmente las dudas también hacen que nosotros tengamos una mala actitud. Pero Dios quiere que cambiemos la mala actitud por una actitud de confianza, de plena confianza, para que vayamos a Él. Por eso, dice en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Ahora, para llegar a esa confianza, nosotros tenemos que, lógico, pasar tiempo con el Señor. Tenemos que pasar cada día más tiempo con Él, no como una obligación, sino como un anhelo de pasar tiempo con alguien que nos interesa. Él debería ser la persona que más nos interesa en este mundo, porque de Él depende todas las cosas, de Él depende nuestro futuro y todo lo que somos, de Él depende nuestra provisión diaria, de Él depende aún que nos conceda las peticiones de nuestro corazón, de Él depende que nos dé deleite en su palabra, que nos haga disfrutar la palabra. Cuando el apóstol Pablo entendió esto, por eso dijo, por Él, de Él y para Él, son todas las cosas. Entonces, nosotros, si nuestra vida y todo lo que somos depende de Él, tenemos que desarrollar una relación de confianza. Y esta confianza solo se va a dar en la medida que conozcamos sus promesas y las apropiemos a nuestra vida. Recuerden ustedes que conocer y no hacer nos deja abismados en cuanto al conocimiento de Dios. Conocer, obedecer y hacer es lo que hace que haya sentido a su palabra. Por eso la Escritura dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Y muchos creyentes caemos o podemos caer en el error de conocer muchos aspectos de la Escritura, pero no la obedecemos. Siempre hacemos lo que nosotros queremos. Podemos decirle a las personas, sí, voy a hacer esto, ya me mostraste, etc. Y uno acaba haciendo lo que quiere. Ese es un problema, por ejemplo, que se ve mucho en los médicos, en su relación con pacientes. ¿Cuántas veces obedecemos lo que los médicos nos dicen? Realmente pocas. Y eso muestra lo que es nuestro carácter. Si nosotros conociéramos de manera más íntima a Dios y viéramos que Él no se equivoca y que Él controla todas las cosas, aún cuando tenemos que acudir, por ejemplo, a un médico o a alguien que nos pueda prestar un servicio, confiaríamos más si ponemos las cosas a través de su voluntad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros logramos complacernos en Él, entonces Él también se complace en nosotros porque Él se goza en esta relación. Por eso dice en el Salmo 37, versículos 4 y 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí estos pasajes, el primero nos habla de que si nosotros nos deleitamos en Dios y la manera de deleitarnos es en Él, es en su palabra, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Ya nosotros hemos dicho muchas veces que peticiones egoístas o que no están conforme a su voluntad, Él no nos va a responder. Pero este pasaje lo que nos dice, o lo que nos quiere decir, es que cuando nosotros tenemos una plena confianza en Él y en su actitud hacia nosotros,
Lo único que vamos a buscar es hacer su voluntad, porque vamos a entender que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que Él no se equivoca, que Él tiene la visión del futuro hasta el infinito y que nosotros tenemos una visión limitada, pues, a las circunstancias de esta vida. Entonces, cuando nosotros nos deleitamos en Dios, quiere decir que nosotros anhelamos hacer su voluntad. Y entonces Él nos concede las peticiones del corazón que están conforme a su voluntad. Y luego dice que si nosotros encomendamos nuestro camino y confiamos en Él, Él hará el milagro de que las cosas salgan conforme a su plan y conforme a su voluntad. Si quieren ustedes, apaguen su micrófono porque ahí se ve que hay micrófonos encendidos que estorban un poquito la predicación. Ya al último, si quieren, lo prenden. Bien, entonces, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, recuerden, la voluntad de Dios está por sobre las nuestras. Y pase lo que pase, Él siempre acabará cumpliendo su voluntad. Así lo planeó Él desde antes de la fundación del mundo y así será, y su voluntad está por sobre la nuestra y de todo ser humano y por sobre Satanás y sus ángeles también. Entonces, si su voluntad está por sobre todas las cosas y nosotros confiamos en esa voluntad, Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en este conocimiento de Él, entonces la palabra toma un matiz diferente. Lejos de juzgarnos, nos alienta a vivir para Él. Lejos de hacernos sentir mal, nos motiva a confiar en su infinito amor. Cuando nosotros entendemos o vamos comprendiendo en mayor medida el infinito amor que Dios tiene por nosotros, nos vamos a rendir a Él plenamente. Últimamente hemos mencionado mucho este pasaje de Pablo de con Cristo estoy juntamente crucificado, de Gálatas 2:21, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros vemos el final de este pasaje, vamos a ver que Pablo había creído en este amor que Jesús tuvo por él, que le llevó a entregarse por él. Recuerden que Pablo persiguió a la iglesia, dio su voto para que muchos santos de la iglesia del primer siglo fueran muertos, fueran torturados, etc. Obligó a muchos a blasfemar el nombre de Jesús. Pero Dios tenía un plan para este hombre y cuando se le manifestó, él no fue renuente a su voluntad, sino que vivió para hacer su voluntad, lógico, haciendo un trabajo Dios en él de purificarlo y limpiarlo, pero fue, sin duda alguna, el apóstol que más trabajó, el que más apasionadamente se entregó al Señor. Entonces, fue el amor lo que lo llevó y lo llevó a crucificar, ¿qué? Pues todos sus deseos, todos sus anhelos. Recuerden que él tenía de qué gloriarse. Era judío, hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo. Era romano porque había nacido en Tarso, una provincia romana. Entonces tenía muchas cosas de qué gloriarse. Pero ¿qué dice él en Corintios, en 2 de Corintios? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Dios quiere que nosotros, conforme vamos creciendo en nuestra relación con Él, todo lo que son nuestros deseos y lo que nos lleva, o lo que se lleve de nuestra vida a ponernos a la voluntad de Dios, quede prácticamente crucificado. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo su amor y nos vamos entregando, por supuesto que en Él hay complacencia hacia nosotros, ¿sí? Y cuando nuestra voluntad es afín a la de Él, pues también, realmente lo que todos nosotros deberíamos anhelar en la vida es que nuestra voluntad sea afín a la de Él. Esto es que nosotros pensemos
como Cristo pensaba, actuemos como Cristo actuó. Pero esto solo se va a lograr en la medida que Él haga este trabajo dentro de nosotros. Recuerden, en el proceso de crecimiento, cada prueba nos debe de llevar a depender o a crecer en el camino de Dios o al mismo arrepentimiento. Y cada vez que superamos una prueba, nuestra mente cambió y nuestra mente es más parecida a la de Cristo. Entonces, si nosotros vemos nuestra vida como un campo que hay que barrechar, que está lleno de ortigas, de piedras, que para poder sembrarlo hay que limpiarlo, podemos entender el trabajo de Dios en nuestra vida. Pero en la medida que nosotros vamos ganando terreno por la confianza y la dependencia de Él, cada área en la cual nosotros obtenemos victoria es un área en la cual somos más parecidos a Cristo. Entonces Dios quiere, al decir que en algún pasaje, que Cristo sea formado en nosotros ahí en Gálatas, Él quiere que Cristo sea en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. Nuestra voluntad tiene mucho que ver en esto. Nuestro deseo del cambio, de que Dios nos perfeccione y nos haga parecidos a Jesús, tiene mucho que ver. Desgraciadamente, el pecado siempre va a estorbar y nos roba el tiempo y esa voluntad. Si bien es cierto que Dios, por el mismo compromiso que Él tomó, y lo dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si bien es cierto que Él va a cumplir su propósito en nosotros, también es cierto que nuestra voluntad, nuestra disposición de corazón va a acelerar este proceso. La rebeldía y la oposición va a frenar este proceso. Porque si nosotros vemos nuestra vida espiritual como ese famoso ascenso de la escalera, cada escalón que avanzamos hacia Dios, hacia Jesús, hacia una comunión más grande con Él, estamos más cerca de Él. Pero cuando en algo nos atoramos, no vamos a poder ascender al siguiente escalón, que es más espiritual, que es más profundo en la relación con Dios, hasta que superemos esto. Entonces nosotros podemos quedarnos estancados días, semanas, meses, aún años, por algo que no queremos entregarle a Dios y algo que no queremos crucificar. Por eso Él nos pide confianza, por eso Él nos pide que confiemos en su benevolencia, por eso que Él quiere que creamos en que Él quiere lo mejor para nosotros y en esto está definida su complacencia. Y quiere que nosotros hagamos a un lado todas las dudas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y que vayamos a Él con una actitud de plena confianza. Eso es lo que Él quiere, confianza. Se supone que cuando tú te arrepientes y tienes fe para creer en Cristo, es el acto de confianza más grande. Porque ahí es donde está la salvación. Por eso la Escritura dice en Romanos 8 que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Porque la batalla más grande fue el momento de la conversión. Pero ahora nuestra vida es como un edificio que tiene que fundamentarse en la roca, como dice la Escritura. Jesús es la roca. Y si toda la estructura de nuestra vida se va conformando con la palabra de Dios, con los fundamentos de la misma palabra, entonces va a ser sólida nuestra vida. Pero si nosotros somos rebeldes, somos necios, somos insensatos, pues nuestra construcción se puede derrumbar en cualquier momento. Si no fuera así, Dios al final del capítulo 7 de Mateo no diría: el que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Jesús, sobre el fundamento de la palabra. Y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas mis palabras y no las hace, esto es el que tiene rebeldía, el que no quiere hacer la voluntad de Dios, el que no quiere dejar ídolos en su vida,
lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y grande fue su ruina. Entonces nosotros tenemos que entender que la confianza en su amor y en su benevolencia debe ir por delante en todas nuestras acciones para poder fundamentar nuestra vida en la roca. Entonces, no importarán las pruebas que vengan a nuestra vida, no importará si por causa de Él tenemos que sufrir por confesar su nombre, por dar testimonio de Él, porque eso será un gozo y un privilegio. Recordemos lo que hace poco mencioné en un estudio. Cuando los apóstoles salieron después de la muerte y ascensión de Jesús de dar testimonio, y que los fariseos los llevaron y los pusieron en el concilio, salieron gozosos por ser tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Jesús. Entonces va a ser un privilegio y un gozo ser parecidos a Jesús y sufrir afrenta por causa de Él. Querrá decir que nuestro testimonio es verdadero. Pero ¿qué pasa si nuestra vida no le causa incomodidad a nadie? Pues quiere decir que estamos viviendo conforme al mundo, por eso no le causamos incomodidad a nadie. Quiere decir que no estamos prácticamente creciendo en nuestra relación con Él. Por eso Dios quiere que recapacitemos y que cada día vayamos a Él con el deseo de que Él forme a Cristo en nosotros. Y si algo le complace a Dios, es esto, nuestro deseo de entregarnos. Y Él va a hacer todo para que se cumpla ese propósito. ¿Por qué? Cuando nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios, entonces estamos siendo como Jesús. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros no somos rebeldes y no buscamos lo nuestro propio, sino a Él, ahí es donde surge la verdadera felicidad, cuando su voluntad es la nuestra. Entendiendo por felicidad es esto, que no hay mala conciencia en nuestra relación con Él, que no hay nadie que estorbe eso, no tiene nada que ver con lo material, ni con una situación de las cosas de esta vida. Porque recuerden, la historia de los profetas del Antiguo Testamento, por causa de Jesús o de Dios, fue dolor y sufrimiento. Todos los apóstoles que fueron fieles, salvo Judas, tuvieron que sufrir la muerte y persecución, muchos de ellos. Juan, hasta el destierro en la isla de Patmos. Pero como su corazón era de Dios, hablando de Juan, estando quizá en un lugar donde él ya pensó, ya no puedo servir a Dios, ya aquí me voy a morir, etc., es cuando viene la revelación más grande, que es el libro del Apocalipsis. Por eso se llama la revelación, de hecho. Entonces, si nosotros apropiamos ese amor de Dios como lo apropió Juan, Juan definitivamente es el apóstol del amor porque apropió el amor de Dios, nunca estaremos ociosos. Y suceda lo que suceda, siempre veremos cosas nuevas cada mañana como son sus misericordias. Dice la Escritura que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Por eso mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Ven ustedes? Nuestra porción debe ser Dios y tenemos que esperar en Él. Ahora, como ejemplo, ¿acaso, por ejemplo, un padre no se goza en traer regalos a sus hijos? ¿Un novio no se goza en traer obsequios a su novia? Imagínense ustedes, si un ser humano, por gozarse en dar a alguien que quiere, que somos imperfectos, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, no se va a gozar en darnos todas las cosas? De hecho, en Cristo Él ya nos dio todas las cosas. Somos coherederos con Cristo de todas las cosas. Solo que todavía no ha llegado el momento de
de que tomemos posesión. Ahorita estamos creciendo hasta que maduremos bajo tutores y cuidadores. ¿Quiénes son los tutores y cuidadores? Los pastores, los maestros de la escritura que Dios ha designado. ¿Ven ustedes? Entonces, vayamos a Él. Y recuerden que si Él nos hace sentir tristes, es porque hay pecado. Y es para arrepentimiento, pero no cambia su actitud. Porque a la postre siempre nos quiere hacer bien. Esto nos dice Pablo en la 2 de Corintios 7, del 9 al 11. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Fíjese, Pablo se gozaba, y ese gozo venía de Dios, porque en su contristamiento fueron llevados al arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea, Dios nos cuida y nos cela. En eso consiste su fidelidad. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Esto quiere decir que cuando Dios nos disciplina y nos lleva al arrepentimiento, viene la liberación. Ya fuimos liberados del pecado, pero la tristeza que el mundo produce, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque causa la separación. Las personas que pecan y pecan y pecan, cada día se sienten peores. Y en lugar de buscar a un Dios que los puede sanar y los puede y darles vida, huyen de Él y cada día pierden más la vida. Por eso produce muerte. Recuerden, la palabra muerte quiere decir separación. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Ese es el resultado del trabajo de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene nada contra nosotros, porque tiene complacencia. Ahora, si no entendemos ese concepto, entonces vamos a enfocarnos en Cristo. Cristo tuvo que experimentar dolor, tristeza, separación, humillación para llevarnos a Dios, porque sufrió el rechazo de los que no creían, las afrentas de los fariseos, los inconvenientes de ir aquí para allá en el servicio a Dios, a veces no poder ni comer, como en el caso de la samaritana, y muchas persecuciones, pero todo lo sufrió para llevarnos a Dios. Entonces Él, ese gozo que tuvo, lo llevó a sufrir la cruz. Dice en Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí está. Sufrió nuestras enfermedades, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿No es eso? Habiendo hecho esto, ¿no tiene ahora complacencia en nosotros? Pero por su obediencia, Dios estaba complacido en él, porque él quería hacer la voluntad del Padre en todo momento, como lo declara muchas veces. Y la confirmación que Dios le dio fue la transfiguración. Dice que cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Segunda de Pedro 1:17. Imagínate que Dios pueda decir eso de ti. Este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, de ti tengo complacencia. Debe ser algo maravilloso. Por eso nosotros tenemos que alentarnos a seguir su voluntad, ¿sí?
Nosotros fuimos justificados desde el sacrificio de Cristo. Y todos los que hemos creído en Él, ahora podemos decir, Dios puede, perdón, se puede decir lo mismo de nosotros. Él tiene complacencia de nosotros, tiene complacencia de su pueblo. Entonces, Él no se alegra cuando nosotros nos sentimos abatidos. Sin embargo, Él hará que nos sintamos tristes si no le obedecemos, porque sabe el bien que nos hace la obediencia. Entonces, quien te ama, procura tu bien. Y cuando ese bien está en ti, entonces viene una unidad indisoluble, indivisible. Y Dios quiere que tengamos esa relación con Él, que sea indisoluble e indivisible. ¿Sí? Entonces, cuando nos rendimos a su voluntad y somos obedientes a ella, la bondad de Dios, que Dios trajo por medio de Jesucristo, es para nosotros o recae sobre nosotros. Dios quiere responder a nuestras oraciones cuando están estructuradas conforme a su voluntad. En eso consiste también su complacencia. Por eso dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjense qué hermoso. Nosotros hemos visto las maravillas de orar, cómo Dios ha sanado personas, cómo Dios ha hecho muchos milagros. Quiere decir que Dios oye nuestras oraciones. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos estos milagros? Eso nos motiva a creer en Él, nos motiva a entregarnos más nos motiva a confiar más en su amor, porque sabemos que sus ojos están sobre nosotros y en nosotros tiene su complacencia y por eso está atento al clamor de ellos. En 1 de Pedro 3:12 lo dice de otra manera, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero aquí se añade una frase, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Ven ustedes? Cuando Dios actúa en nuestra vida es para bien y Él quiere más que nosotros, porque sabe aún lo que vamos a vivir en un futuro, complacernos. ¿Sí? Entonces, no sé si alguna vez se han detenido a pensar que Dios de veras debe estar contento cuando estemos en el cielo, como lo estaremos nosotros cuando estemos allí. A veces nosotros pensamos ya no ir al cielo, ya no habrá dolor ni sufrimiento, estará la presencia de Dios. Pero ¿alguno de ustedes se había imaginado alguna vez que Él va a estar contento de que estemos con Él? ¿Acaso tú no te gozas de estar con las personas que amas? Claro que sí. Buscas reuniones, buscas la manera de verlos, de compartir, de ver qué pasa con sus vidas. Y si nosotros imperfectos podemos gozarnos de cosas así, ¿cuánto más Dios? Entonces, nosotros podemos creer que la bondad y la misericordia de Dios y su benignidad son algo maravilloso. Y debemos ir a Él en plena confianza, porque Él puede llevarnos a una relación más profunda hasta que nuestra voluntad sea la de Él. Eso es lo máximo a lo que nosotros debemos aspirar. Es ahí donde Dios tiene su complacencia plena, porque en nuestra fe estaremos siendo como Él. Y es lo que Él quiere hacer en esta vida, formar a Cristo en nosotros. Entonces, Dios por eso se manifestó en Jesús en el monte de la transfiguración, para mostrarle a los apóstoles que en Cristo estaba su complacencia, pero para que ellos fueran motivados a hacer su voluntad y un día Dios pudiera decir lo mismo de ellos, así como nosotros esperemos que un día Él pueda decir lo mismo de nosotros también. ¿Sí? La alegría que nosotros compartiremos en la eternidad con Dios es indescriptible. Pero estar para siempre con Él es algo que debemos anhelar y esa alegría será nuestra porque estaremos para Él y suya porque estaremos con Él para siempre. Entonces, gracias a Dios por su misericordia y su benignidad. Lo único que podemos decir nosotros es gracias por siempre a Dios. Amén.
Y aquí termina esta parte de la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Ya vamos a pasar la próxima vez al otro capítulo, el 4. No sé si alguien tenga alguna duda. Aquí tengo 2. Sí, Juan fue el único apóstol que no fue mártir. Lo pone Alex. Vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Pues sí, gracias a Dios. Vamos a orar y ahorita, ¿te hay otra duda? Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, por mostrarnos en forma tan amplia tu bondad y por esta conclusión tan hermosa. Que tu complacencia esté en nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres perfecto y quieres hacernos como tu Santo Hijo. Nosotros, Señor, anhelamos que así sea, así que danos ese corazón que siempre se rinda a ti y que puede estar en tus manos. Te pedimos, Padre, que no dejes de trabajar en nuestras vidas, aún a pesar de nuestra dureza, y que nos ayudes siempre, Señor, a hacer tu voluntad hasta el día en que nos llames a tu presencia. Te pedimos que tú guardes a nuestra iglesia en santidad, en amor, y que hagas que surja ese deseo en nuestro corazón de siempre andar por los caminos de su voluntad y que sea ese el gozo de nuestra vida. Y así podamos irnos desmaterializando cada vez más de las cosas de este mundo. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.